Muy buenas a todos coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar trabajando con los arreglos y viendo algunas funcionalidades que tienen estos. Entonces vamos a empezar creando nuestro proyecto, abrimos una ventana de PowerShell aquí y vamos a utilizar bit en este caso. Entonces colocamos npm create bit @leires para utilizar la última versión y le pondremos a nuestro proyecto de arreglos. Esperemos que se cree todo, le decimos que sí queremos proceder y utilizaremos Vanilla JavaScript. Entraremos al directorio arreglos y abriremos Visual Studio Code ahí. Con code punto, cerramos ya la terminal, ya no necesitamos la de aquí. Esperemos que cierre, cerramos todos estos mensajitos y abrimos una nueva terminal. Aquí en Visual Studio Code podemos abrir las terminales también. Y entonces vamos a escribir, bueno, primero que nada tenemos que instalar las dependencias. Con npm install podemos instalar todos los módulos que necesitamos para correr el proyecto. Y listo, finalmente vamos a hacer un npm run dev para inicializar nuestro proyecto. Listo, perfecto. Vamos a copiar este host de aquí y vamos a abrirlo directamente en nuestro navegador. Perfecto. Listo, vamos a abrir finalmente la consola, que es donde vamos a estar mirando todo este proceso. Y listo. Ok, perfecto. En el main, ¿cierto? Bueno, vamos a quedarnos primero aquí un nuevo archivo al cual le vamos a colocar arreglos.js, ¿cierto? Y lo vamos a importar directamente en el main. Vamos a quitar este setup counter pues, para que no nos estorbe. Y finalmente vamos a importar nuestro querido nuevo archivo que hemos creado. Entonces se llama arreglos, perfecto. Voy a bajar esto un poquito para que tengamos más espacio. Y listo, perfecto. Ahora sí, estamos aquí en arreglos. Bueno, vamos a empezar entonces creando una constante llamada números. Vamos a empezar por lo básico y vamos a colocar aquí entre puros números, evidentemente. Y listo, vamos a ver. Nosotros ya habíamos visto una funcionalidad que se llamaba push. Es un método que básicamente nos permite indexar un nuevo elemento al final del array. Entonces, pues, por ejemplo, yo coloco aquí el número 10 y imprimo la constante números. Vamos a ver lo siguiente. Números. Listo. Vamos a ir a la consola y vamos a tener lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y termina en 10. Así como podemos agregar uno también al final, también hay uno que nos permite eliminar uno al final y ese se llama pop. Perdón, este sigue siendo console log y es acá arriba que colocamos pop. Este pues no recibe argumentos y básicamente lo que está haciendo este es quitándonos el último elemento. Recordemos que el 10 lo habíamos añadido, pero en el arreglo original tenemos del 1 al 6. Entonces el último que va a quitar es el 6, ¿cierto? Ese es uno que se utiliza mucho también. Y ahora vamos a ver unos que son un poquito más complejos que básicamente nos van a permitir filtrar arreglos, encontrar un elemento y muchos más. ¿Listo? Vamos a empezar con uno básico que se llama find. ¿Listo? ¿Qué hace el find? El find va a recibir lo que se conoce como un callback. Un callback no es más que una función, ¿ok? Entonces esta función de aquí lo que va a tener dentro básicamente es cada uno de estos. Los va a iterar como lo hacen los bucles, pero va a tener básicamente cada uno de estos y va a estar haciendo un proceso específico. Entonces, por ejemplo, aquí como nosotros tenemos números, aquí vamos a tener un número, ¿cierto? Y si ustedes de pronto quieren ver lo que pasa aquí, vamos a colocar un console log de número. ¿Listo? Vamos a ver qué está pasando aquí. De número. Perfecto. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos acá al código y vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Estamos iterando en cada uno de estos elementos. ¿Qué hace el find? El find básicamente lo que dice su nombre, encuentra un elemento. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, que número. Le puedo decir if número es igual a 2, por ejemplo. Entonces que me retorne un true, sino que me retorne un false, ¿cierto? Esta forma de hacer esto es un poco, no es muy óptima debido a que estamos haciendo una condición y retornando un booleano. Entonces lo que podemos hacer es directamente retornar la condición. Nosotros queremos encontrar el número que sea igual a 2, entonces le decimos lo siguiente: return número igual a 2. Y de esta manera el número que vamos a obtener aquí, una nueva variable que va a ser nuevo número, va a ser el número 2. ¿Listo? Vamos a verlo. Vamos a imprimir nuevo número aquí. Vamos a ir a la consola y vamos a ver que tenemos el número 2. Eso está bastante bien. ¿Qué hace el find y cómo se utiliza exactamente? Como les dije, aquí se coloca una función
¿cierto? Y lo que nosotros retornamos siempre tiene que ser un booleano en el find, ¿listo? El booleano va a decir lo siguiente: el primero de este arreglo que cumpla esta condición es el que yo voy a retornar. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco aquí, por ejemplo, 3, el primero que cumple con esta condición es 3. Yo, por ejemplo, puedo colocar aquí 3, 3 y 3. Y pues me va a retornar únicamente el primero que cumpla con esa condición. Es decir, el número 3. El primerito de aquí, de la lista, ¿listo? Esto es un poquito más... se puede ver un poquito mejor con unos objetos, pero pues ya lo veremos a su debido momento. Entonces vamos a haberlo hecho en este momento. Vamos a quitar todo esto y vamos a escribir aquí una constante que se llama personas. ¿Listo? Es un arreglo de diferentes personas y aquí vamos a colocar, por ejemplo, que tiene un ID y que tiene un nombre, ¿cierto? Que se llama, por ejemplo, Carlos. Tenemos otra que se llama, por ejemplo, Andrea y uno que se llama Fernando. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos nuestro arreglo de personas y ahora vamos a escribir aquí Fernando. ¿Listo? Fernando va a ser igual a personas.find. Y recordemos que le tenemos que pasar una función. Como les dije, lo que va dentro de esta función de aquí, lo que va dentro de este paréntesis de aquí básicamente es este objetivo, una persona individual en este caso. Entonces vamos a escribir aquí persona. Y vamos a retornar lo siguiente. Vamos a abrir las llaves y escribimos persona. Y bueno, persona punto, puede ser el nombre, sí, está bien. Es igual a Fernando. O sea que si encuentra un Fernando, nos va a retornar un Fernando. ¿Listo? Vamos a ver. Fernando. Listo, perfecto. Vamos a ver qué nos va a retornar en este caso. Vamos a tener el ID 1 y el name Fernando. ¿Listo? Porque no les cambié el ID. Vamos a cambiar el ID para que veamos esto. Y listo, tenemos el ID número 3 es Fernando. Pero miremos qué pasa si yo coloco otro Fernando y le coloco el ID 4, por ejemplo. Miremos cuál es el que nos va a retornar. Según lo que yo les dije, nos va a retornar el ID número 3. Y eso es efectivamente lo que está haciendo. Ahora, miremos qué pasa si nosotros le pasamos un parámetro que él no va a encontrar. O sea que esto va a retornar falso. ¿Listo? Por ejemplo, Fernandos. Si yo le mando Fernandos, él lo que va a decirme es que tengo un define. O sea, básicamente lo que hace el find es, si lo encuentra, lo retorna. Si no, un define. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Para eso sirve el find, para encontrar, digamos, un elemento de un arreglo con ciertas condiciones basado en una condición, que en este caso es que su nombre sea Fernando. Entonces en este punto sí lo encontraría. ¿Listo? Ese es uno que se usa mucho. Lo vamos a comentar por aquí para seguir viendo los demás. ¿Listo? Vamos a subir también este console log. Y esto lo subiremos aquí para tener una referencia. ¿Listo? Ahora vamos a ver uno que es muy parecido, que se llama filter. Como lo dice su nombre, lo que va a hacer es filtrar. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, personas filtradas, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir entonces el arreglo que es personas.filter. Y al igual que en find, vamos a pasarle una pequeña función aquí. ¿Listo? Entonces, esta función que tenemos aquí va a recibir dentro de los paréntesis lo mismo que el find. Es decir, vamos a tener o estar iterando este arreglo de personas y aquí vamos a tener simplemente una personita. Entonces, listo. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que en este punto lo que hace filter es que nos va a retornar todos los que cumplan con la condición. Entonces yo aquí puedo hacer como algo básico, por ejemplo, que persona.name, no sé, sí, que sea Fernando también. Aquí podemos hacer esto debido a que tenemos dos Fernando, entonces vamos a ver qué vamos a tener en este caso, dos Fernando. ¿Listo? Entonces vamos a retornar esto y vamos a hacer la impresión del respectivo resultado, es decir, personas filtradas. Perfecto. Vamos a ver que nos está imprimiendo personas filtradas. Vemos que tenemos un array de dos elementos que son los dos Fernandos, debido a que ambos cumplen las condiciones, entonces él nos retorna al array. Al igual que en el find, nosotros pues aquí podemos tanto obtener un verdadero como un falso. Entonces, por ejemplo, yo le coloco Fernandos, vamos a ver qué pasa. ¿Me retorna un define o qué me retorna? No, efectivamente, como estamos buscando varios, cuando no encuentra, digamos, el resultado o no cumple o los diferentes elementos del array no tienen esas características que estamos buscando en esa condición, entonces simplemente nos retorna un array vacío. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta.
Y aquí podemos colocar las condiciones que nosotros queramos, ¿listo? Nosotros aquí incluso podemos tener alguna lógica así extraña, pues para poder, no sé, encontrar esta condición de cierta manera y pues eventualmente pues armar dicha condición pues para poder retornar las personas que queremos, ¿ok? Por ejemplo, aquí puedo poner Fernando o, por ejemplo, una persona que tenga la ID, no sé, el 2, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa. Nos tendría que retornar entonces estos dos de aquí y este de acá, que es Andrea, ¿cierto? Entonces miremos que tenemos 3, tenemos a Andrea y a los dos Fernandos. Entonces de esa manera puedes utilizar el filter pues para encontrar, digamos, dentro de tu arreglo ciertos elementos que cumplen ciertas características. Eso es bastante utilizado. Entonces, listo. Eso es algo importante que tienen que conocer. Entonces vamos a comentar esto y vamos a seguir con los demás métodos. Vamos a hacer aquí algo diferente. ¿Listo? Vamos a ver lo que hace un método que se llama map. Map es uno muy utilizado. Por el momento le vamos a poner aquí X. Simplemente X. Y vamos a escribir lo siguiente. Personas.map. .map. Esto es un igual. Qué pena. Personas.map. Y aquí vamos a tener lo mismo. Una función. ¿Listo? Esa función de aquí va a tener lo mismo. Es decir, una persona. ¿Listo? Ahora, map lo que va a hacer es retornarnos en un arreglo. O sea, va a iterar cada uno de estos y va a retornarnos un resultado por cada uno de estos. ¿Listo? Es decir, que vamos a tener un arreglo totalmente nuevo. Por ejemplo, yo puedo decirle que simplemente yo quiero que me retorne el nombre de la persona. ¿Listo? El nombre de la persona. Entonces vamos a imprimir X para que veamos qué es lo que tiene dentro pues dicho resultado. ¿Listo? Vamos a ver qué tiene X. X tiene puros undefined. ¿Por qué X tiene puros undefined? Eso es una muy buena pregunta. Porque no lo he retornado. Listo. Simplemente por eso. Recordemos que tenemos que retornar pues, para que el método se ejecute correctamente. Entonces, listo. Vamos a retornar. Entonces, Carlos, Andrea, Fernando y pues Fernando. Básicamente estamos cogiendo cada uno de los nombres de cada persona y los estamos inyectando en un nuevo arreglo. En este caso le pusimos X. Entonces, en este caso tiene sentido nombrar a eso nombres. ¿Cierto? Ahora hagamos otro parecido que se llame IDs. ¿Cierto? Entonces, no es muy fácil detectar que lo que nosotros queremos aquí es simplemente retornar el ID. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, persona. Le podemos poner, por ejemplo, P si ustedes prefieren. Pero a mí me gusta especificar mucho los nombres. Entonces le dejaremos como persona. Entonces aquí iríamos persona.id, ¿cierto? Entonces en este caso miraremos lo siguiente. Persona.id tiene esto. No se llama ID esto. Sí se llama ID. Persona.id. Return persona.id. Listo, yo lo veo bien. Creería que está bien. No sé qué estará pasando aquí. No, listo ya. 1, 2, 3 y 4. Que son los IDs que nosotros tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. También podemos hacer otro tipo de cosas como transformaciones. Entonces, por ejemplo, podemos aquí poner nombre IDs. ¿Cierto? Y escribiremos lo mismo. Personas.map. Aquí recibiremos la persona. Y retornaremos entonces la concatenación de el nombre de la persona con el ID. ¿Listo? Entonces para hacer eso hay varias maneras de hacerlo. Les voy a enseñar las que uno normalmente utiliza. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la más básica de todo sería con un más. Entonces aquí le diríamos el nombre de la persona. Le separamos, por ejemplo, con una raya al piso. ¿Cierto? Y aquí finalmente escribimos persona.id. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tenemos en este caso. Vamos a colocar nombre IDs. ¿Listo? Y vamos a ver que tenemos un arreglo con otra de lo mismo. Personas. Porque puse personas y es persona. ¿Listo? Persona. Tenemos Carlos 1, Andrea 2, Fernando 3 y Fernando 4. ¿Listo? Estamos transformando esta. Si quieren hacer esto de una manera un poquito mejor, pueden hacer lo que se llama template string. Entonces, lo que hacen es colocar estas pequeñas comillitas que son así, se les conoce como backticks. ¿Listo? Y aquí pueden abrir un signo de dólar y abrir las llaves acá. Dentro de esta parte de aquí, esto no se comporta como un string, sino como tal sintaxis de JavaScript. Entonces aquí podemos colocar perfectamente como persona.name. Después de
si ya está fuera de, de este bloque de aquí, entonces pues, ya es un string. Entonces aquí colocaríamos una raya al piso y volveríamos a abrir otro. Y recordemos, dentro de esto es como si pudiéramos utilizar variables directamente. Entonces aquí colocaremos persona.id. ¿Listo? Y de esta manera es como normalmente se utilizan este tipo de casos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que tenemos el mismo resultado, que es Carlos 1, Andrea 2, Fernando 3 y Fernando 4. Listo. De cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. ¿Qué pasa si yo lo hago condicionalmente? Vamos a ver eso. ¿Listo? Vamos a comentar esta pequeña parte de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, persona es diferente a, bueno, persona.id, ¿no? Persona.id es diferente de 2, entonces que me retorne, por ejemplo, la persona, tal cual. ¿Cierto? Bueno, o simplemente la persona.name, digámoslo así. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos imprime esto. Vemos que tenemos Carlos, Undefined, Fernando y Fernando. ¿Listo? Entonces ya dependiendo de tu caso de uso, tú vas a decidir si quieres retornar condicionalmente esto, si siempre quieres retornar un valor, o pues otras, o tú eras el caso que le puedes dar a esto, ¿cierto? Muchas veces esto es útil, esos arreglos condicionales, como para detectar ciertos valores que tú no deseas, pero pues para eso está el filter, que el filter nos va a permitir filtrar esos casos que nosotros no queremos, ¿cierto? Por ejemplo, veamos un caso del filter también que se me olvidó mencionarles. Vamos a ir acá arriba de nuevo. Listo, vamos a comentar esto un pequeño momento para que no nos genere mucho ruido. Vamos a descomentar este pequeño código de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Comentemos esta condición y vamos a escribir lo siguiente: return persona.id que sea diferente a 1. Miremos qué va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es que va a retornar todas las personas que no tengan esta condición, es decir, no va a retornar estas 3 de acá. Listo, miramos lo que pasa. Tenemos a Andrea, Fernando y Fernando. Ya no tenemos a Carlos, si no estoy mal, que es el primero que está en la primera posición. Listo, si es Carlos, entonces aquí podemos filtrar lo que nosotros no deseamos o lo que deseamos. Depende, si le mandamos una condición verdadera, que cumplan esa condición, y si no, que no cumplan esa condición. Eso básicamente es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vale, perfecto. Ya hemos visto entonces el find, el filter, el map y vamos a ver el siguiente. Listo, aquí colocaremos X de nuevo y escribiremos aquí entonces lo que es personas. Punto. Aquí hay uno que se llama every, ¿cierto? ¿Qué es every? Every es uno muy utilizado también. Aquí, como siempre, todos estos métodos que les estoy mostrando básicamente siempre reciben como una función en el cual vamos a tener la iteración de una persona, ¿cierto? Vamos a ver un caso específico del every. Every es una función de arreglos que nos va a retornar un booleano. O sea, esto de aquí nos va a retornar un booleano si la persona, todas las personas, todas, porque every significa todas las personas cumplen una condición. ¿Listo? Por ejemplo, coloquémosle otro atributo a estos que se llama, por ejemplo, soltero, ¿cierto? Y le ponemos que sea un booleano. Entonces, true, soltero, true, soltero, true, y finalmente soltero, true, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver. Tenemos que esto es soltero, entonces vamos a decirle que retorne persona.soltero igual a true. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué está, vamos a imprimir X y vamos a ver qué nos está retornando. ¿Listo? X nos está retornando true. ¿Por qué? Porque todas las personas que tenemos acá, vamos a bajar esto un poco, pues vamos a dejarlo ahí, lo comentamos por si nosotros lo necesitamos, y vamos a venir aquí y descomentamos esta parte de acá que se quedó comentada. Listo, perfecto. Y vamos a ver entonces que todas las personas son solteras, entonces por eso esto nos está retornando un verdadero, porque todas las personas son solteras. Si yo solo a una le coloco falso, lo que vamos a ver es que esto de aquí nos va a retornar un falso. ¿Listo? Perfecto, porque ya no todas las personas cumplen con esa condición. Listo, vamos a ver un método muy parecido a este que se va a llamar sum. ¿Listo? Básicamente sum es como lo al revés de este, ¿cierto? En este todas tienen que cumplir, en el sum al menos una tiene que cumplir. Entonces a este le vamos a poner X, lo mismo, ¿cierto? Y vamos a decir personas.sum. Y aquí escribimos la función de persona que nos va a retornar lo siguiente.
digamos return persona punto soltero igual a true. ¿Listo? Y vamos a imprimir X. Perfecto. Entonces vamos a ver que el resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque al menos una de estas está en verdadero, ¿cierto? Si por ejemplo todas fueran, mejor coloquemos esta en true y que colocamos que sea falso aquí, ¿cierto? Que no haya ninguna persona soltera. Entonces, que no haya, que tiene aquí, para que esto de true tiene que ser que al menos una persona no esté soltera, o sea que esto esté en false. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Nos va a retornar que es falso. Al momento en que yo coloque al menos una de estas en falso, vamos a ver que vamos a tener esto en true. Entonces, pues ya hemos visto entonces el find, que nos permite como encontrar un elemento de un array que tenga ciertas características, y si no lo encuentra nos va a retornar un define. Tenemos el filter, que nos permite pues filtrar de un arreglo aquellos objetos que cumplan ciertas características. En caso de no encontrar ninguno, nos retornará un arreglo vacío. Tenemos el map, que básicamente nos permite crear un nuevo arreglo a partir de uno. Por ejemplo, en este caso, del arreglo de objetos personas, estábamos creando un arreglo de nombres, ¿cierto? O un arreglo de IDs. También tenemos el every, que básicamente es una función que nos retorna un booleano, la cual nos va a indicar que todos los elementos de cierto array cumplen con cierta condición. Y con su contraparte, pues que es sum, básicamente nos está diciendo que básicamente al menos un elemento de ese array cumple cierta condición. Y sí, estos básicamente son los métodos más utilizados en lo que son los arreglos. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchos más, aquí en personas. Aquí hay muchos más que posteriormente vamos a estar viendo, pero los más utilizados, a mi parecer, son estos de aquí, los que les he mostrado. Entonces, pues listo, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video y espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego.